Hemos estado señalando que hay algunos temas que definitivamente tenemos que enfrentar de forma diferente. Pero la falta de liderazgo y la falta también de focalizar esos temas hacen que los vivamos evadiendo. Nuestro invitado, el doctor Castillo Pantaleón, en los últimos 30 años ha estado por lo menos en dos de esas áreas, bien informado, y nos ha ido informando en esa. Primero, a finales del siglo pasado, tuvo la oportunidad de ser funcionario judicial y creo que coincidió con el desempeño del fiscal Moreno. Creo que tuvo una coincidencia. Pero lo importante es que nos enseñó que a veces la política es lo que más pesa en los procesos judiciales, más que nada, más que el deseo de hacer la justicia misma. El otro tema es el que constantemente ha trazado el doctor, pero sin el instrumento en sus manos, simplemente señalarnos lo que es legal y lo que no es. Se trata del tema migratorio, el tema dominico-haitiano, y hoy nosotros queremos hacer una pequeña revisión con el doctor Castillo de esas dos áreas. Es un gobierno que comienza, que ya ha dicho que no va, dando por descontado que no va. Es decir, no vamos a dudar de esa palabra, porque algún día algún presidente cumplirá el no voy. ¿Cuál debe de ser el objetivo de un gobierno que solamente va a gobernarnos 4 años y que tiene problemas impositivos, problemas migratorios, problemas de lucha contra la corrupción y problemas de relaciones internacionales que lucen que nosotros no vamos a poder imponer nuestro criterio en el tema dominico-haitiano? Vamos a dejar que el doctor Castillo Pantaleón comience con el tema migratorio. ¿Realmente puede el presidente de la República, puede, a través de hoy que ya es además el jefe del Poder Legislativo, incrementar algún mecanismo para variar esa situación que nos tiene desde 1800 hablando del mismo tema? No más atrás de la época No, yo de te la lo pongo devastación cuando de se Osorio. independizó Haití, que se creyó que todo era lo mismo. Sí, verdad. Bueno, buenos días. Encantadísimo de estar aquí. Mire, doctor, los desafíos de la convivencia en esta isla con un Estado fallido es un tema inacabable, porque la isla no la podemos cortar en dos. Sería lo ideal, pero eso es imposible. Y esos niveles de su desarrollo extremo en el otro lado, tanto que es así que le ha convertido en el Estado con los índices de desarrollo humano más bajos del continente. Se le considera el país, el segundo país más pobre del mundo, con un agotamiento de sus recursos naturales que ha convertido ya el territorio de ese tercio de la isla en inviable. Inviable significa que no soporta la vida ya, no hay cubierta boscosa, y además una situación de degradación de las condiciones naturales de la población, porque el ser humano es como animal que es, está sujeto a las reglas de la evolución, y obviamente generaciones tras generaciones de malnutrición van produciendo un impacto orgánico. Eso
usted es médico, usted sabe que lo que estoy diciendo es así. Una mujer que durante el embarazo no consume, por ejemplo, suficiente ácido fólico, pues obviamente las capacidades neuronales del concebido se atrofian y el producto no va a tener el mismo desempeño. Entonces, eso pasa con las naciones que tienen ese tipo de drama que se atrasan. Es decir, y eso es difícil porque entonces, en principio, todos los seres humanos somos iguales. Lo que pasa es que hay algunos seres humanos que son más iguales que otros. Sí. Y entonces eso es un tema que hasta para tratarlo y no ser malinterpretado, tiene que ser con pinzas. Porque tú estás diciendo que eso es racismo, que eso no, es una cuestión orgánica, científicamente comprobable. Entonces, República Dominicana tiene ese drama que no hay forma ni siquiera teórica de poder soslayar ni buscarle una solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque eso tomaría... ¿No hay solución? No, porque tú no puedes resolver una situación que tiene siglos y que se ha ido acumulando. No, pero ¿qué uno hace, doctor? Entonces, atención, como eso no se puede resolver y escapa toda capacidad posible, la única cosa que puede hacer el Estado Dominicano es poner orden en su casa. Poner orden en su casa. Y vamos a ejemplificarlo de la manera más simple. Usted vive en un vecindario y pared con pared, usted tiene un vecino que tiene muchos hijos, el señor vive enfermo, además es alcohólico, violencia contra la esposa le ha parido como 10 muchachos y ninguno de esos muchachos ni estudia y cuando se enferman, eso es un problema y tiran mucha basura y se roban la luz. Tú tienes un problema pared con pared. Tú no puedes ir a la casa de tu vecino a resolver ese problema. Tú no le puedes dar la educación al muchacho, ni la medicina a la familia, ni el trabajo al hombre que no quiere trabajar o que no puede trabajar porque no tiene ningún tipo de capacidades laborales. ¿Qué haces? La única cosa que tú puedes hacer es subir la pared. Suena horrible. Qué feo suena, ¿verdad? Porque la caridad, la conmiseración nos indica a nosotros que hiciésemos profesión de aquello que recomendaba la Madre Teresa, dar hasta que duela. Lo que pasa es que llega un momento en que ese sumidero termina, no resolviendo porque la dimensión de la furnia es tan profunda, que termina tragándose en ese desricadero la casa del vecino, que ya de por sí se está hundiendo, y la tuya también. Y entonces no resuelves el problema, sino que tienes dos problemas. Porque vas a tener el problema de tu propia familia, que si tú le quitas los recursos a tu familia para hacer la del vecino. Además, porque tú tienes todo el vecindario encantadísimo de que tú hagas eso. Pero... Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano? El gobierno dominicano tiene que poner su casa en orden y las políticas públicas. A ver, el tema de la conversación en todos los... y de los titulares en todos los periódicos hoy, ¿cuál es? Un tema de reforma fiscal, y antes de que entráramos al aire que estábamos diciéndole yo a Michelle, que ese es un tema equivocado. El tema no es cuánto impuesto hay que buscar para completar y no tener que endeudarnos más, es cómo lo estamos gastando. El canciller, señores, el canciller dominicano dijo hace 7 días que está muy bien que lo esté haciendo, porque está poniendo el dedo en la llaga. En el sistema educativo dominicano público hay 2 millones de estudiantes, el 10% son extranjeros. Cuando decimos extranjeros, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. A esos estudiantes dominicanos se les da, del nivel primario y intermedio, los planteles escolares que son públicos, se construyen con nuestros impuestos. Los sueldos de los maestros que se pagan con nuestros impuestos. Los libros que se pagan con nuestros impuestos, los uniformes que se pagan con nuestros impuestos, los zapatos que se pagan con nuestros impuestos, los libros que se pagan con nuestros impuestos, las tablets que se pagan con nuestros impuestos, más el desayuno que se paga con nuestros impuestos, el almuerzo que se paga con nuestros impuestos y la merienda que se paga con nuestros impuestos. Y eso nada más la salud. Eso cuesta $2.900, dice el canciller, por estudiante, y son 200,000. ¿Cuánto fue que hicimos el cálculo? $500 millones por año. Por año. Multiplique 30,000 millones de pesos. Más de 30,000 millones de pesos nos está costando, atiendan, y estamos hablando de reforma fiscal. Pero salte de ahí y vamos al tema. Salud. Salud. Hace 2 años, recuerdo yo, que el señor Rivera, el anterior ministro, dijo que República Dominicana gastaba entre 10 y 12,000 millones de pesos anuales en atenciones a extranjeros.
que no tienen que comprar ni una aspirina. Si es un dominicano, el dominicano sí. Y la parturienta dominicana sí. Tiene que comprar la pinta de sangre, el consumo de las unidades de cuidados intensivos de la población haitiana agota el presupuesto de salud. Hay hospitales en la frontera que más del 80% de sus recursos se van a atender extranjeros. Pero vamos a ser conservadores y vamos a cifrar que no ha habido aumento y súmale 12,000 millones de pesos más a la cifra anterior. ¿Cuál es el impacto medioambiental que tiene ese drama? ¿Cuántos millones de pies cúbicos de madera de los bosques dominicanos se consumen en los anafes y los fogones de Haití, desertificando? Lo que estamos viendo en el río Dajabón o Masacre es la guerra por el agua, es decir, un país que ya no tiene equilibrio medioambiental suficiente como para que la naturaleza, el ciclo normal de la naturaleza permita que los cursos de agua se conserven. Los ríos, no hay agua. Los ríos que tienen agua, los cursos de agua son los que nacen en la República Dominicana. Educación, Ajá. salud y medio ambiente. Pero defensa. Te falta uno, te falta energía. ¿Cuánto es el subsidio? 35 millones mensuales de dólares. ¿Entiende? Entonces usted va sumando partidas tras partidas tras partidas y sencillamente la conclusión, no hay que ser economista ni administrador, no hay que ser de la oposición. Yo estoy hablando como un simple ciudadano que paga impuestos. Y me digo, el tema no es los impuestos, es qué estamos haciendo. El Estado Dominicano, usted que me está viendo en la televisión, y todo el que está en este estudio de televisión, estamos manteniendo dos países. Se está hablando, por ejemplo, de revisar el sistema de seguridad social. Hay aquellos sectores que son los que ocupan la mano de obra no calificada, que es lo que corresponde al segmento de los dominicanos más pobres, que sufren el impacto de una sobreoferta de mano de obra migrante en condición ilegal. En esos sectores en donde precisamente pues los requerimientos de la seguridad social no existen, pero esa gente va a los hospitales y la sobreoferta hace que el valor del salario tienda a deprimirse, porque a mayor oferta, el precio baja. Entonces tú necesariamente tienes ahí un dumping salarial que termina perjudicando aquí a los más pobres. Pero esos más pobres son los que pagan impuestos. Sí, pero todo no es así. Espérese. Si usted aplica eso en Constanza, se acaba el cultivo. Porque la inversión, vuelvo y repito, si usted agarra, ¿cuánto subsidio le da el Estado Dominicano al productor o a las pymes? Ninguno. Subsidios tienen otro tipo de sectores. Entonces esa pirámide invertida hace que la mayor cantidad de ventajas vayan en beneficio de los sectores que son poblacionalmente más pequeños. Es una concentración de la riqueza, es un modelo totalmente de inequidad. Concentración de riqueza en menos manos y todo el peso cargado sobre los hombros de la gran mayoría. Estamos hablando de reforma fiscal. ¿Cuánto es el pago de la proporción de los impuestos en cada galón de combustible que consumimos? ¿Cuánto pagamos en impuestos para las telecomunicaciones? Porque vamos a hablar de impuestos sobre la renta y impuestos a la ganancia, impuestos a la propiedad. Pero, a ver, ¿qué cosa te da el Estado que funcione? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener o planta eléctrica o inversor. Si usted quiere una educación de calidad, usted tiene que pagar la escuela privada. No hay que seguir, o sea, porque sería hacer un monólogo con un largo memorial de cosas que todos los dominicanos sabemos cuáles son. El gobierno no resuelve ningún problema. Y todos los años acabamos de salir de un proceso electoral. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto costó la candidatura de la senaduría del distrito de una persona que de antemano se sabía que no iba para ningún sitio? ¿Cuánto costó esa tosudez, ese empecinamiento en imponer una preferencia? Entre los tres gastaron más de 100 millones de pesos, mucho más de 100 millones de pesos. Lo declararon ellos. Pero sal de este proceso electoral para que no se sienta que... Vámonos al proceso electoral anterior, un presidente que propició un ministro que no tenía las mínimas condiciones para ser candidato. ¿Cuánto costó la campaña del Penco? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cuesta el subsidio que se le paga a los partidos políticos que son una feria de oportunismos y trepadurismos? Entonces, ¿Cuánto nos cuesta al país? Que hay que hacer. ¿Cuánto nos cuesta al país? Entonces,
La gran reflexión, para no seguir, porque pareciera como que yo soy una especie de político, yo lo que soy un ciudadano que ha tenido el privilegio de que lo inviten al programa de la revista 110. Más nada. Simplemente estoy señalando como ciudadano que paga impuestos y que veo en los titulares de todos los medios noticiosos formales que de lo que se está hablando es de una inminente reforma fiscal, que nos están... Eso es como ahí viene el lobo. Sí. Y yo sencillamente estoy preguntando por dónde es que me van a dar, pero ¿qué está pasando con lo que se paga? El día anterior sale un listado de lo que se gasta en asesores, gente que está sentada en su casa. Pero por alguna razón, hay gente, no sé, hay gente que tiene la suerte de que cuando nace no lo registran en la oficina de Estado Civil el nacimiento. ¿Sabe dónde lo registran? En el presupuesto nacional. Es que nacen, crecen, se reproducen y mueren viviendo Sí, del Estado Dominicano. Entonces, pero eso se paga con el dinero de quién? De los contribuyentes. De nosotros. Pero usted lo está diciendo con eso de la reforma fiscal, que nos digan por dónde que nos van a dar, que incluso yo en estos días viendo en las redes sociales me salen unos anuncios con cierta frecuencia de que ya hay abogados ofreciendo servicios de cómo defenderse ante lo que viene. ¿Tú sabes por qué esta economía funciona? Porque el 57% de la economía es informal. Por eso funciona. Por eso funciona. Pero no debería ser lo contrario. No, al contrario, no. Funciona por la informalidad, porque el Estado Dominicano no produce nada. La burocracia estatal no produce nada, ¿no? ¿Qué fabrica el Estado? No. ¿Qué bien o servicio da? Pero vete a buscar una libreta de pasaporte. Es un servicio que se paga. Vaya a ver la calidad del servicio que usted está comprando, un papel, una libretica que le da el Estado Dominicano para usted poder viajar. Vaya. Crea una casilla o un buzón de satisfacción del usuario. No. Doctor, a ver qué nota le ponemos. Doctor, la conversación gira en torno entonces a que en vez de revisar un presupuesto, debemos revisar nuestros gastos. Claro. Esta es la base. Y la administración, y la corrupción. Que no ha desaparecido. Ha cambiado de dueño. Y obviamente ciertas prácticas que eran tremendamente groseras, pues ya son un poquito más difuminadas. Pero aquí todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Usted vio una resolución del día de ayer, si no me equivoco, del gobierno de los Estados Unidos solicitando a las Naciones Unidas la intervención inmediata y la ayuda inmediata a Haití, directamente del gobierno de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. Sí, bueno, también el gobierno norteamericano. ¿Será que despertaron los Estados Unidos o eso es bulto? No, eso es bulto porque la muerte de la hija de un congresista en unas condiciones muy penosas, en un orfanato, una cosa realmente muy dolorosa. Pues obviamente de la pareja de esa. la parejita, claro. Doctor, pero cuando los secuestros de los religiosos no produjo el mismo efecto. No, porque usted le vio la cara o la fotografía o el nombre a alguno de los 17, nunca se supo. Igual que parecía hay gente que llegó a pensar, entre los que me apuntan, que fue una operación de falsa bandera. Sí. De todas maneras, el tema es que República Dominicana está abocada en estos 4 años con los niveles de concentración de poder para la toma de decisiones, porque el resultado electoral concentra en los 3 poderes del Estado, en las manos del gobernante, cualquier decisión sin necesidad de consulta. ¿Por qué? Porque gobierna, controla el Congreso y a través del Congreso el Poder Judicial. Sí, el problema no hay contrapeso de poder. Doctor, el problema es que nosotros hacemos un programa de televisión con el doctor Castillo. Lo hemos hecho quizás 20 años hace. Y la pregunta es, ¿solucionar el problema dominico-haitiano tiene que comenzar con resolvernos el problema nosotros? Claro, por ahí es que se empieza. ¿De eso que usted está hablando? Claro. Si usted no pone orden en su casa, ¿dónde lo va a poner? ¿En la casa del vecino? Vuelvo al ejemplo anterior. Pero eso es un cambio suyo. No, siempre ha sido la misma posición. Porque José Israel te dice todos los viernes que la solución es que nosotros cooperemos en el desarrollo de Haití, en Haití. Es más, yo le voy a decir algo y se lo tenía guardado. Ajá. Hay una forma de solucionar el problema haitiano, que lo hizo Trujillo, no matándolo, y después lo hizo Balaguer suavemente, que es
que el gobierno dominicano designe el gobierno haitiano, controle el gobierno haitiano. Eso es imposible. Bueno, Eso es imposible por un tema también. El haitiano tiene dentro de sus desgracias condiciones admirables. El sentido de orgullo de ellos. Porque eso se mantiene. Sí. El haitiano es sumamente nacionalista y celoso de esa libertad que le costó mucha Y sangre. para eso ellos existen. Es la única cosa No son con la un cual estado fallido, en lo del orgullo. en la cual ellos le llevan la milla a cualquiera. Es decir, en la protección de su propia anarquía. Doctor, una ñapita. Después de su paso por el sistema judicial, ¿usted cree positivo el proceso de persecución a la corrupción selectiva que se ha hecho? Es que el procedimiento no funciona. ¿Cuántos años tienen estos procesos de...? De este gobierno, 4. Ok, Sí. bien. ¿Y qué es lo que se señalaba con mucha hazaña y mucha vehemencia al pésimo modelo procesal anterior? El diseño procesal es el pésimo diseño procesal es la clave de la disfuncionalidad del sistema de justicia. Usted tiene un sistema procesal que ha sido diseñado precisamente para no llegar a ningún sitio. Y sabe una cosa, doctor, todos los sectores tradicionalmente beneficiarios de la impunidad se pusieron de acuerdo en eso. Doctor, y devolver lo robado, que es algo casi religioso, ¿usted no cree en eso? Sí, lo que pasa es que la condición... El primer elemento es para perdonarte tu pecado, primero lo que está generando, devuelve lo lo que está robado. generando es otra cosa. El modelo que está propiciando es roba de a mucho, para que aún tú devolviendo, tú quedes... Te quede algo. No, algo no, tú quedes fletado para el resto de tu vida. Y queda libre. Y además libre. Esa es la verdad, doctor. Ese es el resultado. Esa es la verdad. No es que te lo quitan todo, es que tú te vas para tu casa forrado. Pero en Estados Unidos es así también. No. Vamos a poner el caso del señor Madoff. ¿Ustedes se recuerdan de Bernard Madoff? Sí, pero cogió cárcel. No solamente cogió cárcel, Le quitaron todo. la esposa, la viuda del señor Madoff, que murió en la cárcel, terminó viviendo en su carro. Homeless. Le quitaron todo. Absolutamente todo. Y peleó y los hijos también. Un hijo se suicidó y el otro, producto del descrédito y de la condena social, Se agiló. murió de cáncer. Están muertos los dos. Ah, sí. Entonces no es lo mismo. No, es decir, No, allá te lo aceptan, pero te quitan todo. te lo quitan todo. Bueno. Es que te dejan con los calzoncillos apenas para no dejarte en cueros. Sí, Sin porque embargo, a también Odebrecht, andar con en la calle es un sin problema. embargo, doctor, a Odebrecht y al Citibank y a las empresas y con los acuerdos le cogen un monto y no le quitan todo. Lo que- Y lo dejan trabajando. Bueno, lo que pasa también es que... Porque usted es selectivo, usted es selectivo en ese caso. En el caso, no. Lo que pasa es que hay determinado tipo de actividad comercial en la cual el desmonte absoluto de la actividad económica que generaba eso genera otros efectos colaterales que son mayores. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el Banco Central de la República Dominicana no asume el pasivo de los huecos generados por los bancos que malutilizaron los recursos de los ahorristas? ¿Qué hubiera pasado, doctor? Podemos hablar mucho de eso. Lo que pasa es que esos huecos... Hubiera habido un colapso absoluto porque la gente, si pero a esos los huecos ahorros de la gente, a el esos- gobierno no los hubiera garantizado. A ¿Qué esos hubiera huecos pasado? le añadieron otros huecos. No, le agregaron muchísimas cosas, doctor, eso lo sabemos. Está bien. Doctor, Esto es un tema de excepción permanente. así Mire, es. Así es que, doctor, Yo quiero una pregunta final con respecto a la modificación a la Constitución. Nosotros teníamos un comentario hoy y decimos, ¿por qué se quiere reformar la Constitución? ¿Qué es lo que se quiere reformar? Se quiere reformar independencia del Ministerio Público ¿No es independiente? y fusión de las elecciones. el tema de blindar la posibilidad de que un presidente se pueda reelegir o no. Y yo ¿Y me no está blindado? Eso está blindado. hábleme de eso.
El 124 de la Constitución establece que un presidente solamente puede ser reelegido. ¿Está blindado? Claro, en el 124. Entonces Danilo no puede ser más nunca. No, ese tiene un transitorio que es el 20º. Y si se quita el blindaje reformando la Constitución. Pero ¿para qué le quieren poner la mano a eso? O para que decía, cualquier dominicano puede ser presidente. Por de una ahora sola en persona. No, Vamos a por todo el que ¿Cuál es la persona? A ver, ¿Es Leonel o es Luis? atención. No. El texto constitucional es bueno que tengamos claro cuáles las limitaciones para la aspiración de un presidente, actualmente en funciones o que haya pasado por el poder. La reforma constitucional operada en el año 2015 permite una sola repostulación o reelección consecutiva y nunca más. Eso está en el artículo 124 de la Constitución. La transacción Y política... eso no lo quitó Leonel en el 2010. La última reforma que tocó ese tema es la del 2015. Oh. El contexto de transaccional político que permitió, que dio paso a esa reforma constitucional, Danilo. fue el que operó entre las dos fuerzas políticas gobernantes del partido gobernante. Leonel, en cierta manera, se percibe consciente en esa reforma, siempre y cuando, bueno, pero ese fue el acuerdo de Metro Country Club. Metro Country Club. Que tú no te repostules. Entonces, por eso es que tiene el transitorio, que es el 20º, en el cual el presidente en funciones dice, y eso no aplica para mí, que después que yo termine, yo no vuelvo más nunca. Por eso es que Danilo queda neutralizado para el 20. No para toda la vida, porque hay una disposición específica para ese gobernante durante cuyo mandato se produjo esa reforma. Y así va a quedar Luis en el 28. Claro, por efecto del Ya, 124. Ya. Entonces, Doctor, ¿tiene candado o no Doctor, tiene pero candado? una pregunta, suponiendo que tiene candado y que vamos a decir, el presidente no va, porque nosotros vamos a hablar mucho de esto, pero por lo que uno percibe, yo tengo el Congreso hoy, voy a independizar el Ministerio Público, que ese es otro programa. Eso no requiere una reforma constitucional Perfecto. tampoco. Voy a ponerle un candado más grande a la posibilidad de que un presidente se quiera reelegir luego de agotado el 124. Perfecto. Ahora lo puedo hacer porque yo no voy y porque tengo la mayoría en el Congreso para poder convocar una reforma constitucional. Aunque sea público, lo voy a hacer. Miren, la 2/3 partes para hacer una reforma constitucional de hoy en adelante de los votos para la presidencia de la República tendrá que ser del 95%, no de la 2/3 partes. Y nos entrega un candado adicional a esa figura. Pregunta, doctor. Yo sé que para usted y para nosotros no tiene sentido. Ahora, pregunta. ¿Eso podría aplicar y dejaría hábil a Leonel Fernández? Es que tendríamos que ver cuál es la propuesta final, porque todo. Pero si eso ocurre, Leonel se queda habilitado igualito. Pero es que el presidente Fernández, el expresidente Fernández, dejó de ser presidente ¿en qué año? En el 12. En el 12. Y hubo una reforma constitucional después que En el 15, y al presidente Hipólito Mejía Ya. también lo habilitó en su Bien, momento. doctor. No es necesario entonces. No, la reforma constitucional es innecesaria. Es absolutamente innecesaria. Y le voy a decir, voy a terminar mi participación, porque siempre uno tiene que hacer algún tipo de chiste para uno reírse. A mí me parece, cuando veo hablando de esto, de que vamos a reformar la Constitución, y va a ser todo para propósitos muy buenos, me recuerda a una de las famosas mentiras. El del joven que invita a la chica a pasear en su automóvil. Le dice, ¿para dónde que vamos? Y dice, o para el motel. Y usted dice, ¿pero a qué? O vamos a hablar. Hablar. Sí, hablar. Está bien. Entonces, vamos a ir a modificar la Constitución. ¿A qué? Pues a algo que te va a convenir al seguro. Doctor, mire, gracias. Yo tenía algo y quiero, pero nada más Ese quiero es el decir, legado, nada más el quiero legado del decir presidente. si se puede o no, que no se analice. Se dice que el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Constitucional está dirigido a que pueda conocer de nuevo la 168. No. ¿Esto es posible? No. Bien. No es posible. No. El presidente lo único que hizo fue asegurarse el veto.
asegurar. El veto. Es que el Tribunal Constitucional tiene 13 miembros, pero para tú poder pasar un proyecto de sentencia necesita 9. Bien. Si tú controlas 5, tienes el veto. Gracias, doctor.